Ezequiel capítulo 47, leo del 1 en adelante con toda reverencia. El que quiera ponerse en pie lo hace, y si no, pues no hay problema, no es doctrina. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel con su mano y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Padre bueno, gracias. Yo te agradezco, Señor, el privilegio de predicar tu palabra, pero necesito tu presencia, tu Espíritu Santo, para poder discernir lo que voy a hablar, que lo hable, Señor, con soltura. Que lo hable, Señor, de manera que se pueda interpretar en medio del pueblo y que podamos disfrutar el consejo que tú quieres dejar en nosotros y sobre todo entender lo que es esta profecía, Señor, que no es otra cosa más que apunta a tu venida, Señor. Muchas gracias. Quédate con nosotros y ayúdanos a entender palabras. Señor, a mí regálame sabiduría, conocimiento, humildad para expresarla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia, hermanos, es una profecía. La Biblia está escrita de principio a fin en promesas y cosas que Dios todavía no ha hecho, pero que se tienen que cumplir. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, vino a cumplir varias profecías, y entre estas varias profecías, 29 se cumplieron en la cruz del Calvario, otras en su ministerio y otras después de su muerte. Pero lo curioso de todo esto es que hay más profetas que hablaron la palabra de Dios. Y todas esas profecías, al sumarlas, quizás llegamos a miles, ¿verdad? Pero uno se pregunta, ¿cuándo se van a cumplir todas? Porque dice Apocalipsis que hay que cerrar la profecía. Y uno se pregunta, cuando está estudiando teología, ¿cómo Dios, si se habla de que Cristo viene pronto, va a cerrar las profecías tantas en un día? Pero eso es bien fácil interpretarlo, porque para Dios un día son 1000 y 1000 es uno. Entonces no nos preocupemos cuando se van a cumplir, pero que se cumplen, se cumplen. Y entre las profecías que están aquí, yo veo a un Ezequiel predicando en un campo de hombres y mujeres cautivos. Y eso es lo que quiero yo ver, por eso decía al principio que no lo entendían cuál era el fin de esta prédica. Pero Dios va a cumplir todas las profecías, hermano, para la humanidad, y nuestro Señor Jesucristo es quien va a dar el paso para que se cumpla lo que aún falta por cumplirse. Y ahí será donde se cumple la palabra en todos los profetas que hablaron, porque Jesús así lo dijo, que Él murió y resucitó para que se hablara esta palabra dicha por Moisés y los profetas. Entonces, ¿qué importancia tiene, hermanos, leer todos los libros para poder interpretar las cosas? Por supuesto que cuesta entender las fechas y todo eso y grabárselo, pero vale la pena intentar entender la palabra de Dios. Por eso quiero hablar un poquito esta mañana sobre este tema. Vigilemos y esperemos los tiempos de Dios. Cuando hablo de vigilar es porque no podemos estar encerrados y sabiendo si hay profecía, así como no, qué tal profecía, así como no, verán señales en el cielo. No, estar atento a la profecía, porque el reloj de Dios no se detiene. Ese un día va a dar el ding dong y ese será el fin. Entonces, hermanos, por eso quiero que veamos esto, vigilemos y esperemos
los tiempos de Dios. En primer lugar, Dios manda a los cautivos en Babilonia un mensajero, un profeta. Para este caso quiero detenerme con Ezequiel. ¿Por qué Dios le manda a los cautivos esta profecía? Fíjense que si alguien estuviera en un penal que yo conozca, y yo llego al penal y le digo, dice Dios, tal y tal cosa, quizás no me la va a entender, porque ya está preso. ¿Por qué no se la dije antes de que se fuera a la cárcel? Dice Dios, ¿qué? Pero no lo hice. ¿Pero qué pasa con el pueblo? Jeremías pasó por un proceso que el Señor lo llevó para poder plantearle a este pueblo una profecía, para poder decirle al pueblo que el Señor decía que iban a ir 70 años cautivos. Y el pueblo decía, no queremos. Le decía, mire, vuelvan a la senda antigua, no queremos. Cambien de modo de vivir, no queremos. Miren que el Señor les va a poner un yugo, no queremos, no quisieron. Y se cumplió el tiempo y fueron cautivos. Por eso esta mañana yo le digo, aquel que cree y escudriña esta palabra podrá ver la gloria futura de Dios cuando se cumplan las profecías. Dios permitió 3 deportaciones. La primera deportación se llevaron los de Babilonia, se llevaron a los jóvenes. Todos los jóvenes se fueron y los seleccionaron, entre ellos Daniel. Daniel tenía su alianza con Abednego, ¿verdad? Se me olvidan los nombres de los otros. A él le pusieron Belsasar. Pero estos 3 amigos eran bien amarraditos porque los 3 tenían conexión con Dios. A eso se llevó el rey y los tuvo cautivos. Claro, algunos salieron beneficiados del exilio, como Daniel aprendió varios idiomas y fue jefe en algunos momentos en el reino. Pero la segunda deportación se va a otro jovencito que es Ezequiel. Ezequiel estaba en el sacerdocio. Ezequiel vio la barbarie que hicieron con su pueblo. Ezequiel estuvo consciente del dolor que sufrió el pueblo porque Jeremías escribió Lamentaciones. Ezequiel está ahí entre los muchachos. Y él iba a ser sacerdote, él iba a servirle al Señor como sacerdote. Pero ya no hay templo. Se cayó, lo botaron el templo. Y ahora está cautivo. Entonces de ahí entre los cautivos lo levanta el Señor para que le hable a los cautivos. Y vuelvo otra vez a lo mismo. Muchos de ellos han de haber dicho, ¿y ahora para qué? Si ya estamos aquí. Y esto es lo que yo quiero que comencemos a entender aquí en este momento. Porque si la profecía apuntaba a ellos, pero era para que ellos alertaran a sus hijos. Porque al alertar a sus hijos, en 70 años, ¿qué le puede enseñar a usted a sus hijos? Yo tengo 70 años y siempre me estoy preguntando, ¿qué le he dado a mis hijos? ¿Qué es lo que yo tengo para mis hijos todavía? Yo he tenido trofeos de futbolista, he tenido esto, y hoy que estoy en el Evangelio, a cada rato me regalan diplomas y cosas. Yo los tengo enrolladitos, pero lo más importante lo enmarco y otros que están ahí como trofeitos, ¿verdad? Pero curiosamente entre esos está algunas fotografías. Y en esas fotografías hay una y me dice, bueno, ¿y ella quién es? Es mi nieta. ¿Y por qué la tiene entre medio de todos los trofeos? Porque es un trofeo para mí. En ese momento, en esa foto, ella me está entregando el diploma de ingeniero porque se graduó. Dígame usted, si no para mí un trofeo cumplir 70 años y que tengo un nieto ingeniero, y no hablando de los demás de los hijos, pero ¿cuál es la otra parte positiva? ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos ahora?
¿Qué le va a dejar el legado si usted ya pasó por un castigo en este pueblo? Si ya usted sufrió aquí pérdidas de empleo, ya sufrió esto y lo otro, y bueno, y otras cosas más que se están sufriendo, que vivimos en el país. ¿Pero querrá usted que sus hijos vivan eso? ¿O querrá que sus hijos estén sostenidos solo con el pensamiento y no hagan nada con los hijos de ellos? En 70 años, hermanos, pueden pasar muchas cosas. Los que llegaron de 15 tienen 85, como Daniel. Los que llegaron de 20 y los que llegaron de 30, pues ya no existen, pero dejaron familias. Entonces lo que está haciendo Ezequiel es decir una profecía de un futuro glorioso para que le den continuidad. Dios es un Dios de continuidad y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos estas cosas, amados hermanos. Porque si a nosotros nos pasó, que no les pase a ellos. Esto tiene gran importancia para nosotros, porque alguien dice, bueno, si ya están cautivos, ¿y ahora para qué? ¿Para qué no? Dios no se fija en eso, hermano. Dios se fija en que hay que dar continuidad. Mira, yo quiero leerte lo que yo leo y digo de memoria en Proverbios 22:6, todos lo conocemos. Y lo decimos de memoria, lo elevamos, lo enmarcamos, pero ponerlo por obra. Por ejemplo, cuando dice, instruye al niño en su camino. Esto me está diciendo que el niño, su camino es su proceso de crecimiento, su momento de conocimiento, su momento de estudio. Eso es el proceso. Pero cuando dice instruye al niño en su camino, se está refiriendo que es la edad propia para enseñarle, la edad propia para decirle, la edad propia para que él lo vaya tomando en cuenta. Mira, cuando atravesaron el Jordán, hicieron a 12 hombres sacar 12 piedras que las pusieran fuera del río y le hicieran un montón de piedras, para que cuando sus hijos les pregunten por qué, ustedes les cuentan que yo los saqué porque abrí el Jordán. ¿Cómo lo van a saber sus hijos si no se los cuenta? ¿Cómo va a haber un testimonio si usted ni se acuerda? Pero cuando usted instruye a su niño en su camino, dice que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces los que están cautivos, hermanos, están viejos. Y eso de que están viejos y sin haber dejado nada, hermano, qué tristeza. Iglesia, yo no sé si vinieron conmigo esta mañana, pero nosotros tenemos que ver esta profecía como un futuro glorioso, como un legado que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tiene mucha importancia. Por eso es que Dios ha levantado un profeta entre su pueblo y Ezequiel está ahí. Y posiblemente Ezequiel se podía haber quedado allá huyendo, qué sé yo. Pero en la segunda deportación entre los 10,000 va Ezequiel. Y Dios lo levanta solo para hablar esto. A pesar del dolor, a pesar de lo que ha visto, a pesar de que le botaron el templo donde él iba a servir, pero él está ahí. Y cuando llega allá, ve a los deportados que ya estaban ahí y ve a un Daniel plantado, ¿verdad? Ya jefe, y lo ve en otra forma. Y tal vez este Ezequiel se pone a pensar y dice, y este no se dio cuenta de lo que yo he visto allá. Cómo destrozaron al pueblo, cómo botaron las puertas, cómo quemaron las puertas, cómo botaron los muros, cómo dejaron la ciudad, no lo vio. Pero Ezequiel no dijo eso, no guardó en su corazón rencor. Por el contrario, en obediencia está en el cautiverio y Dios lo levanta a pesar del dolor que tiene, lo levanta para que le hable a ese pueblo y ese pueblo pueda educar a sus hijos. Hermano, eso es lo que yo entiendo aquí, porque si ellos ya están cautivos van a morir ahí los viejos y algunos de ellos ni cuenta se van a dar, pero nosotros somos responsables en esta generación. Hermano, ¿usted qué historia le va a contar a sus hijos del Salvador? Yo no lo sé, pero yo sí tengo historia que contarles. Y la historia habla por los hombres. Entonces, qué importante, hermanos, que nos detengamos esto. Por eso Dios le levanta un profeta. Y Dios toma a Ezequiel y le da la visión del santuario. Porque el santuario, hermanos, que está caído, ese que botaron, lo han querido levantar muchos y no han podido.
Porque levantar un templo no costaría nada. Mire, en Dubái, ¿qué es lo que no han hecho? ¿O qué podrían hacer donde está el lugar donde derribaron el templo? Lo que ahora hay son muros de lamento. Pero nadie puede poner nada. ¿Por qué? Porque Dios no lo permite. Porque esto que vio Ezequiel es lo que quiero que veamos. Tal vez ahora entramos en el detalle. Mira, ahí en el capítulo 47 de Ezequiel siempre, quiero leer lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, me hizo volver a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. Y usted sigue leyendo que habla de oriente, norte, sur. Y dice el 2, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano. Miren, hermano, en ese momento, lo que yo veo aquí es el santuario de Dios sobre la tierra. Lo que Ezequiel está viendo es el santuario de Dios sobre la tierra. Y no es otra cosa más que el anuncio del reino milenial. La calidad de reino que Dios va a plantar sobre la tierra. Por eso es que Jesús vino a mostrar el reino. Y vino y enseñó la destrucción del templo antes de que ocurriera. Porque cuando Cristo muere, el templo está. Pero después de él, 70 años después, viene el general Tito y lo destruye. Pero antes de eso al Señor le dijeron los discípulos, mira qué templo más lindo, mira qué piedras más volitivas, mira qué hermosura. Y el Señor dijo, si esto es derribado, en 3 días lo levanto, refiriéndose a la resurrección. Pero también les dijo, les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra. Se cumplió la profecía, 70 años después se cumple la profecía, cuando destruyen el templo, hermano. Entonces el Señor vino a mostrar el reino milenial. Y dice la palabra, y el río que va al oriente lleva vida. Lo que Daniel está viendo es un río que lleva vida. Pero mire, hermano, ese río que va al oriente, dice, según lo que estamos leyendo, ya lo vamos a leer más detenidamente, está descrito geográficamente que sale del templo, pero baja por el valle del Jordán y llega al Mar Muerto y luego Arabá, un lugar desierto. Note bien lo que estoy diciendo porque quiero llegar a esta figura. Ese Mar Muerto todavía existe y está muerto. Yo no he estado en Israel, pero ya me han contado. Esa agua es más salada que cualquier salado de este mundo, ¿verdad? O cualquier sal de este mundo, perdón. Disculpen. Me decía un amigo, si tienes una pequeña herida, no te metas. Te vas a revolcar del dolor. El agua es tan salada que tú te pones o de panza o de espalda y flotas, sin mover nada. Es tan salada el agua. Ahora, ¿por qué quedó esa agua así? ¿Se acuerdan ustedes cuando fue destruido Sodoma y Gomorra? Cuando fue destruido Sodoma y Gomorra, esa es la secuela. Ese lago sufrió muerte y quedó muerta el agua. Y permanece muerta, se llama el Mar Muerto. Miren la profecía que está viendo Ezequiel, no es para los que están ahí. Y si es para los que están ahí, es para que lo digan a los que vienen en el camino. Porque es importante, amados hermanos, que sepan en la nueva generación qué pasó en 1919, qué pasó en el 1918, qué pasó en el 20 cuando pasemos. Tienen que saberlo. Allá Oseas, que es otro de los profetas que escribe, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque ustedes los sacerdotes no hicieron nada y se apartaron de mi ley. Por lo tanto, yo me separaré de ustedes y no los bendeciré, y a sus hijos tampoco. Eso es lo que dijo Oseas 4:6, donde está diciéndonos, a Dios no se le escapa nada. Entonces, hermano, ¿qué es lo que vamos a pensar aquí? Dios tiene un programa profético que tiene que cumplirse. Y este río que está viendo Ezequiel, que nace del templo de Dios, que se mete por aquí, que sale por allá, pero que al final va al oriente, apunta al reino milenial.
Interesante, ¿por qué? Porque en los lugares que va a tocar está el Mar Muerto. Y ya lo vamos a ver más adelante. Por eso yo quiero decirte, hermanos, que el río debe ser una visión para nosotros. Quiero remitirme a lo que dice Génesis 2:10. ¿Por qué razón lo voy a usar? Este río de Génesis 2:10 no está en Israel. Ese está en Babilonia. Está donde ahora es Irak. Ahí está ese río que se reparte en 4 brazos. Pero ¿cómo lo vio Dios ese río? Voy a leerle el 9 para que tenga una sustancia. Mira, dice el 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, estoy leyendo capítulo 2 del Génesis, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en 4 brazos. Usted siga leyendo en su casa y se va a dar cuenta de los nombres y por qué ese río. Amado hermano, si Dios te pone un río, tiene que tener algo. Tiene que tener algo. En cierto momento en esas noticias de televisión, que me gusta verlas, no todas, me gusta ver oír a los más inteligentes. Cuando veo que están hablando cosas, no me interesa. Yo quiero aprender. Pero a este hombre, el entrevistador, le dijo, ¿y usted qué opina? ¿Qué opinión tiene? ¿Y cuál cree usted que es el problema número 1 de este pueblo? Y él, sin pensarlo mucho y sin dudar, dijo, el agua. Yo me quedé, qué interesante, el agua. Claro, yo soy más lento para pensar y dije, ¿por qué el agua? Pero este hombre dijo el agua y le preguntaron, ¿y por qué el agua? Pues mire, le dijo, vaya a la colonia tal, vaya a tal pueblo, vaya a tal parte, no hay agua. Y mire y no hay agua. ¿Pero usted cree que ese es el problema número 1? ¿No ha pensado en el desempleo? ¿No ha pensado en los hospitales? ¿No ha pensado en los desposeídos? No, el agua. Entonces dije yo, qué importante es el agua. Cuando viene alguien y se para y te dice, no lo han hecho, yo les prometo que voy a mandar una planta nuclear al lago de Ilopango para purificar las aguas para que este pueblo pueda tener agua limpia por lo menos 1000 años. No hay quien lo haya hecho. Yo les prometo, porque volé por un helicóptero viendo el río Lempa y su cuenca y me doy cuenta que ya hicieron leña en los árboles y no hay nadie, el río es un hilito. Pero yo les prometo 1000 árboles por día. No hay nadie. Porque no hemos pensado lo vital que es el río. Cuando yo estoy viendo la montaña y por este mes veo que en la cuenca donde se unen las montañas hay bien verdecito y el resto bien seco. Y yo me digo, ¿por qué? Pero es bien sencillo, me lo explicó un agricultor de los que están en el terreno con nosotros chapodando. No me lo explicó ayer, sino otro día. Y me explicó, me dijo, yo le dije, vamos a empezar a chapodar de aquí para allá. Y él se quedó viendo y me dice, ¿y por qué? Pues yo siento que es más fácil de aquí para allá. No, empecemos de ahí arriba. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo calcula que vamos a hacer de aquí a acá? Bueno, en 4 sábados, es un mes, me dijo. Y después de ese mes estamos en la segunda etapa, ¿sí? Pues no, me dijo. No empiece de abajo, empiece de arriba. ¿Pero por qué? Mire, le voy a explicar, me dijo, bien sencillo, uno es mero cerrado, ¿verdad? Si empieza aquí, me dijo, se va a tardar 4 meses en pasar al otro lado y 4 al otro. Cuando esté en la mitad de cuénteme, ya creció. ¿Y pero por qué? Lo que es no saber, ¿verdad? Bien sencillo, me dice, a este terreno le llueve un invierno, almacena el agua y se va despacito. Y las últimas plantas de allá del hoyo que usted tiene van a vivir más, me dijo. Mejor empiece aquí, en febrero, marzo el agua ya se le agotó y va solo a traer. Oiga, qué sabiduría, hermano.
¿No es cierto que Dios es sabio? Cuando nos dijo, y yo vi desde Ezequiel un río que salía del templo. Oiga, qué preciosura. No sé si a ustedes les gustan los ríos o no, a mí me encantan los ríos. Pero fíjense que a este muchacho Ezequiel, váyase conmigo a leer allí siempre en Ezequiel, cuando ya este muchacho lo saca de la puerta y lo lleva, estoy en el versículo 3, y dice, y salió el varón hacia el oriente. No salió al poniente, ni salió al occidente, ni salió al oriente. ¿Por qué el oriente es el punto de Dios. Usted lee los evangelios y dice el evangelio, que dice que como el relámpago que sale del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermano, lo llevó al oriente y llevó un cordel en su mano. Cuando lleva este cordel en su mano, Ezequiel no sabe qué es lo que va a pasar. Y esta es la prueba que le va a hacer. Le dice, Ezequiel, vente para acá, porque quiero caminar contigo. Quiero que aprendas algo esta mañana, o esta tarde, no sé qué sería. Y le dijo, voy a medir, y midió 500 metros. Y camina conmigo. Y a los 500 metros tenía el agua en el tobillo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en una playa donde parece bañar hay que ir bien lejos, porque la playa estaba allá, usted pura arena, ¿no? Ahí húmedo, pero lo que usted quiera, agua más arribita, está más allá, bien lejos. Bueno, aquí en el Cuco pasa. El problema es las playas de aquí cerca, como el famoso San Diego, no Estados Unidos, San Diego acá. Yo estaba una vez con mi atarraya, porque me ha encantado siempre tirar la atarraya, y tenía el agua a los tobillos. Cuando de repente viene una ola que no sé ni, bueno, de dónde vino sí sé, pero cómo vino no sé, pero me dejó, hermanos, en el aire, no en el aire, sino debajo de agua, pero sin apoyo. Ay, la gran angustia, pero pasó y me dejó con el agua a los tobillos. Y uno de los que estaba afuera me grita, sálgase, que viene de regreso. Bueno, no alcancé a salir, no corrí, pero ya no venía con mucha fuerza. Pero yo estaba con el agua a los tobillos, qué felicidad. Así están algunos creyentes con el agua a los tobillos. Qué fácil el evangelio. No, hombre, esto sí que es una maravilla. Aire acondicionado, sillas duras, pero cómodas. Así mira el Señor a Ezequiel. Lo mira ahí y dice 500. ¿Qué te pareció, Ezequiel? Bueno, el agua a los tobillos no hay ningún problema. Al contrario, me remoja, ¿sí? Te voy a medir otros 500. Y esta es la iglesia en progreso. En esos 500 que le mide el agua a las rodillas. Cualquiera de ustedes pensará diferente. Ezequiel no pensó eso. Pero el agua a las rodillas ya te pone tu mente en otro estado. Lo primero que pienso yo es que si doy un paso, no sé si está más hondo o hay un hoyo, que ya me pasó pescando. Yo iba caminando con el agua y de boom, para adentro, flotando. No hay fondo, era un hoyo. La mente sigue, trabaja. Entonces el creyente cuando viene a la iglesia dice, es una maravilla. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las pequeñas dificultades, cuando viene lo que lo estremece la palabra, cuando etcétera, el agua a las rodillas. Algunos se quedan ahí y otros se van. Pero no se van más adentro, sino para afuera. Y Ezequiel no ha dicho nada, ahí está. Y le dice, vente, mijo, otros 500 metros. Oiga, pero mire, señora, el ángel que le está hablando, si otros 500 metros es 1,5 kilómetros para adentro de la playa, no de profundidad, pero está lejos. Vente, vamos. ¿Y hasta dónde sube el agua? ¿Ustedes que lo han leído? Arriba, ¿verdad? Y ya cuando está aquí, usted ya no pesa lo mismo. Es más, dan ganas de nadar al que puede. Y aunque no puede, se sumerge, pero tiene los pies en su mente. No los tiene allá, los tiene aquí. Estoy parado. ¿Qué? Problema no hay. Y sin embargo, el que tiene miedo ya no quiere más. Le pasó a Gedeón con 32,000 personas.
El Señor le dijo, dámelos que yo te los voy a probar. Aquí está haciendo con Ezequiel lo mismo, porque está haciendo con Ezequiel esto mismo para que le pueda transmitir un mensaje verdadero a la iglesia, para que le pueda decir a la iglesia, mire, no es fácil, pero es lo mejor. No es que lo que ustedes creen, pero es lo mejor. No es tan bonito como se lo han pintado, pero es lo mejor. ¿Por qué? Porque el agua hasta ahí no hay ningún problema, hermano. Pero el problema se presenta cuando el agua te llega al pecho. Ahí ya estamos en problema. Cuando el agua está hasta aquí, hermanos, uno ya, si es una piscina, yo siempre cuando voy a una piscina la reviso porque de repente está bien oscurito, no, ahí no. Y yo lo hacía antes, pero ahora ya no. Mi esposa me dice, mire bien, si no está parado, no. Si yo puedo nadar, sí, puede nadar, pero ya a los viejitos les da calambre, me dice. Hermanos, lo que les dije es una verdad. Sí, un calambre donde usted ya no se puede parar, se ahoga. Oiga, qué terrible. Entonces le dice a Ezequiel, son unos 500 metritos más y vamos para adentro, hermano. Así es la iglesia. Mire, la iglesia, los que tenemos ministerios sabemos que nos va midiendo el Señor el camino, ¿verdad? Nos va midiendo. A ver de dónde te regresas, a ver si te gustó, a ver si es mejor lo otro, como tú quieras. Pero Ezequiel va con el Señor. Y los 500 metros dice aquí, entonces ya entró en una razón contestada. Y dijo, aquí solo nadando se puede. Eso fue lo que dijo. Pero antes de eso, nadie me ha preguntado, ni yo les he contado, ¿por qué lo lleva allí? ¿Cuál es el objetivo de llevarte allí? Es bien sencillo. Hay una orilla que conquistar. Hay el otro lado que conquistar. Entonces lo hace pasar la prueba hasta allí y cuando ve que este muchacho dice, no se puede solo nadando. Ahí, hermanos, ya entra en juego tu actitud, ya entra en juego tu pensamiento decisivo. ¿Por qué? Porque te tienes que regresar o nadar hasta el objetivo. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando no lo puedes hacer, Dios está contigo. Le pasó a Pedro. Pedro estaba allí como machito que era Pedro, estaba como machito allí y le dijo, si eres tú, Señor, el que viene caminando sobre las aguas, haz que yo también camine. Vente para acá, mi hijo, vente. Y comienza Pedro a caminar, pero dice la palabra que se hundió. Y sabe usted, hermano, que cuando tiene el agua aquí y usted sigue caminando, lo primero que tiene en mente es que se va a hundir y que es más hondo y no va a poder. Entonces es el momento que viene a su mente la parte importante, auxilio. Auxilio, Señor, sácame que me hundo. Y el Señor lo sacó. Y el Señor te va a sacar. A Ezequiel lo sacó el Señor de ahí. Así te va a sacar de los problemas. Cuando tú no puedas, cuando tú creas que eres campeón para esto, no, te va a sacar el Señor. Porque no puede, hijo, no puede. Ven, yo te sostengo. Y lo sacó. Me imagino que usted ya lo ha leído, yo no se lo he ido leyendo. Pero mire, cuando lo sacó aquí en el versículo 7, en el versículo 6. Lo sacó, el versículo 5 dice, me dio otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. La decisión que tomó, porque la pensó y me dijo, ¿has visto? Así sonriente el Señor, ¿has visto? Lo que le quiso decir, vos creíste que podías. Por eso te traje con el agua hasta las rodillas, por eso te traje con el agua al ombligo, por eso te traje con el agua al cuello. Porque no podés. Separado de mí nada podés hacer. Y sabe, lo sacó. Y cuando le dijo, ¿has visto? Y esa palabra visto, le dice, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Qué le quise decir, hermano? El hombre no es capaz de hacer lo que Dios puede hacer. Eres un hombre. Y no has podido ni vas a poder. Por eso yo te saco mejor. Y mira, aquí dice que lo sacó. Y le dice, y me hizo, dice, volver por la ribera del río. Lo quitó del problema y lo sacó. Algunos estudiosos dicen que Dios lo hizo así porque Ezequiel no había aprendido a nadar. Sí. Y si eso es así, ¿qué habremos aprendido nosotros en la iglesia? ¿Qué es lo que sabemos del Evangelio? ¿Qué tenemos como provecho
de lo que nos enseña la doctrina, que tenemos de lo que nos da el Señor Jesús. Importante, muy importante. Y lo sacó por la ribera del río. Mira qué lindo donde vamos, estamos ya juntos en la ribera del río. ¿Por qué? Porque ese río que vamos a ver ahora es el río de Dios que alimenta. Y es el río que estamos viendo en el futuro. Y que ya dije en un principio, usted quizás no lo va a ver, pero sus hijos quizás lo vean. Y sus hijos puedan decir un día, tal vez no lo vea yo, pero mis hijos lo verán. Es el legado que vamos dejando. Pero déjeme decirle algo que dice la Biblia, que si morimos, no morimos porque queremos. Y si vivimos, no vivimos porque queremos, porque del Señor somos. Y si usted no logra ver esto terrenalmente, porque es una profecía que todavía no se cumple, déjeme decirle que si se muere antes, usted tiene ganancia sobre nosotros, porque lo va a ver antes que nosotros. Porque así lo explica la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa cuando este hombre lo saca por la ribera? Miren, yo siempre he creído que el río es el que sostiene la vida. Le dije hace un rato que le ofrecen agua, le ofrecen esto, pero no se crea tanto de eso. Mejor plantemos el río Lempa y queremos tener agua y purifiquémoslo. Porque este río del que lo sacó el Señor a Ezequiel le muestra el producto del río. El producto del río está en la ribera. En la ribera del río usted se goza. En mis tiempos, cuando yo iba por las riberas de los ríos de mi pueblo, había garrobos, tenguereche, pajaritos, cuzucos, venados, de todo. Porque ahí está la vida. Ahí está la vida porque los árboles que hay ahí se alimentan del agua. Por eso el Salmo 1 no se equivoca cuando dice que nosotros somos bienaventurados porque no estuvimos en consejo de malos ni en silla de escarnecedores nos hemos sentado, sino que en la delicia de la palabra de Dios nos deleitamos y seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Oiga, esto tiene gran importancia, hermanos, porque los árboles que va viendo Ezequiel aquí son árboles preciosos. Vamos a seguir leyendo. Yo te quiero decir, el evangelio es como un árbol de vida. El evangelio es como un río que sostiene la vida. ¿Por qué? Porque el evangelio lo trajo el Señor, lo vino a predicar el Señor para poder explicar lo importante del agua. Cuando se encuentra con la mujer en Samaria, le hace eso, pero no un río, específicamente río, pero le dice: yo tengo el agua que salta para vida eterna. Y esta mujer se sorprendió con eso, porque le dijo: y el que de mí beba no tendrá sed jamás. Y se quedó pensando y de inmediato dijo: dame a mí de esa agua para beber. Eso que razonó de inmediato fue importante, y al final del discurso, después de la empatía que logró el Señor con ella y después de lo que logró conversar con ella, le dijo ella: nosotros esperamos al Mesías, pero no sabemos mucho de él. Y el Señor le dijo: con él estás hablando, y esta mañana tú estás hablando con el Señor, porque el Señor en cierto momento se paró en un determinado lugar de la fiesta de los tabernáculos y gritó y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo por el Espíritu que habría de venir. Amado hermano, cuando tú anhelas el Espíritu Santo, la iglesia tiene el Espíritu Santo, es como un río de agua viva en el interior de cada uno, y esa agua es para la vida eterna. Amado hermano, interesante lo que el Señor dijo y sigue manteniendo, que Él es el río del agua que vive para siempre. Oiga, entonces, hermano, Ezequiel dijo: no se puede solo nadando. Y mire lo que dice el versículo 9. Voy a leer el 7 para tener algo. Y volviendo, yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Pero el río de agua viva que sale del oriente, y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entrarán en el mar recibirán sanidad las aguas. Pero el río de agua viva que sale del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas.
Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a esas aguas, y recibirán sanidad, y vivirán todo lo que entrare en ese río. Hermano, aquí está la clave. Quizás tú no puedas como Ezequiel nadar, pero el río ahí está. Y hay que ir a la otra ribera. Y si no puedes, Dios te va a sacar por la ribera propia para que puedas ver los frutos del río. Y no solo los frutos del río, sino como Dios va a hacer un milagro de una cosa linda e importante, como lo es volver la sanidad a las aguas que ya no sirven. Hoy vivimos contaminados por los ríos. Hoy vivimos insalubremente. Pero cuando la profecía de Ezequiel se cumpla en ese futuro glorioso, los ríos serán diferentes. Y el río principal del que está hablando esta profecía es el que sale del templo, donde Cristo cuando viene y toma al mundo y las naciones, pone su pie sobre monte Sión, y el monte Sión se parte en dos y sale un río. Lo puede leer en la profecía, ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de este futuro glorioso, lo tenemos por adelantado nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Cristo viene y tú tienes la revelación de Jesús en tu vida, lo que ha ocurrido es que estás firmando, el Señor está firmando tu pasaporte a la eternidad. Y mientras eso ocurre, tú tienes la visa, porque llegará el día que cuando el Señor venga por la iglesia, no va a venir por los sanados de cáncer, no va a venir por los que les quitó la cojera, no va a venir por los paralíticos, no va a venir por los grandes milagros que tú crees que te ha hecho en tu vida. Cristo va a venir por la iglesia gloriosa que creyó en Él. Cristo va a venir por aquel que se entregó a Él. Cristo va a venir por el que perseveró, por el que se mantuvo. Esa es la iglesia victoriosa. No está en lo que te ha dado ni tu trabajo, ni tu carro, ni nada. Tu victoria consiste en que vas a ir a esa nube donde Cristo viene a traerte para estar en las bodas del Cordero, donde tú vas a darte cuenta perfectamente bien en 7 días que el Señor te llevó, pero también te trae de nuevo a la tierra. Y aquí es donde está el río de Ezequiel. Aquí es donde está el río de Ezequiel, porque cuando tú vienes en cuerpo glorificado a esta tierra, a gobernar, a reinar la tierra. Eso dice mi Biblia. Si la tuya dice algo contrario, búscame para que hablemos. Cielos nuevos y tierra nueva es otra cosa, pero la tierra es aquí. 1000 años dice la palabra. Y ojo con lo que voy a decir, no es comercial, pero tal vez te sirve de algo. Si tú no has recibido a Cristo, o crees que lo has recibido, pero estás equivocado, hazlo. Tiene que gustarte la palabra, recibir la palabra, porque si no, tú me vas a barrer mi casa. Bueno, o le van a barrer las de ustedes. ¿No lo cree? Porque el que no se va con Cristo queda en esta tierra para seguir sirviendo a los hombres. Sin embargo, nosotros vamos a servir al Dios vivo y real. Y Él nos manda a gobernar la tierra. Y aquí en esta tierra te van a servir a ti. Perdóname esta expresión, amado hermano. Y tú que estás en la televisión tienes que comprenderlo. Es mejor viajar con Cristo cuando Él venga que estar sirviendo a dioses extraños sobre esta tierra. Oiga, ese río aquí está sobre la tierra cuando Cristo planta su pie sobre la tierra. El río que vio Ezequiel, también lo vio Juan. Y quiero que lo veas conmigo en Apocalipsis, capítulo 22. Lo vio Juan de esta manera. Usted cuando lea esto, revíselo y diga, bueno, ¿cómo no entiendo lo de...? Por eso en la mañana fueron un poco confusos. No entendí lo de Ezequiel y menos lo de Apocalipsis. Bueno, que el Señor nos revele las cosas. Porque Juan
Ezequiel recibió en la deportación a Babilonia y Juan lo recibió en el exilio en Patmos, en una situación diferente, pero dolorosa igual que la de Ezequiel. Y Juan vio esto en el capítulo 22:1, Apocalipsis 22:1. Después de ese me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Oigan, lo que vio Juan es el mismo río, pero en el trono de Dios. Lo que vio Ezequiel fue un río que en la ribera tenía cantidad de árboles y que las aguas bajaron hasta el mar salado. Y dice la palabra que los peces que venían en el río purificado entraron al lago salado, al que no tenía vida. ¿Y qué es lo que hizo ahí el pueblo? Instaló sus redes, esperando ir a tirarlas, no sin agarrar nada, porque dice que los peces grandes llegaron allí, a ese río que se había purificado. Y los pescadores en ese momento, yo los comparo con los evangelistas de la iglesia que tienen sus redes tendidas y el domingo las van a tirar. Yo los comparo como los misioneros que deciden trasladarse de una frontera a otra sin importar qué van a encontrar allá. Los que dicen que de Engadía más adelante las redes iban a estar puestas, es el río terrenal y es la iglesia. Pero aquí la iglesia está arriba viendo este río que Juan vio. Y ve un río parecido, pero no igual, porque este dice que es limpio y de un agua que da vida, resplandeciente como cristal, y sale del trono de Dios y del Cordero. Ya es Dios Padre y el Hijo arriba, donde están gobernando en el cielo. Y este río, dice, tiene en medio de la calle de la ciudad, y a un y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Oiga, no perdió de vista el árbol de la vida, ¿verdad? Que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán nosotros, y verán el rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Yo me pregunto y sigo preguntándome, ¿por qué el enemigo sigue entorpeciendo la obra de Dios? Porque la iglesia no quiere salir del oprobio, porque la iglesia no quiere salir de la iniquidad, porque la iglesia quiere mantenerse en la idolatría, porque la iglesia quiere adorar dioses extraños. Por eso los castigos, por eso los 70 años de cautiverio. No sé cuántos años más nos puede tenerse el Señor en castigo, pero de nosotros depende de cambiar este estrato social, trayéndoles a Cristo en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo el Señor le dijo allá en el río a Adán y a Eva: aquí los pongo en este huerto, este río les va a dar alimento, aquí todo árbol podrán comer, de toda semilla, menos del árbol de la ciencia y el bien. Allí tenía el árbol de la vida. ¿Y sabe qué pasó? En vez de comer del árbol de la vida, Eva, ¿por qué no comiste del árbol de la vida? ¿Sabe por qué? Porque el pensamiento del hombre siempre es extraño, quiere conocer el bien y el mal, y esta mujer eso hizo, y el enemigo se aprovecha y le dice: con que dice Dios que si comes de esto morirás, y le dijo: no es cierto, vas a vivir y serás como Dios. La engañó, amado hermano. Entonces el Señor los echa del huerto, los saca del huerto y manda ángeles a custodiar el árbol de la vida que está en la ribera del río de Dios. ¿Y sabe qué pasó? El Señor lo guardó para usted y para mí. Se lo dijo a Juan a través de la iglesia en Éfeso. Le dijo así: el que tiene oído, la iglesia, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El río que vio Ezequiel va a existir. El río que vio Juan ya existe en el cielo. Y tú y yo tenemos derecho a comer del árbol de la vida. Padre bueno, gracias, Señor.